Nuevamente nos reunimos a escuchar los ecos de las voces de los mayas. Nos hablan de un camino para asumir la vida y las decisiones de manera consciente. Ellos vivieron sin fronteras, ni límites, ni propiedades, solo buscando el bien común. Desaparecieron misteriosamente en el año 830 después de Cristo de una manera aún no explicada científicamente, en el clímax de su civilización. No pretendieron tener las respuestas de todas las preguntas del mundo. Solo quisieron vivir en sincronía con la naturaleza y con la mente abierta al cosmos. Con la primera profecía nos hacen conscientes de que no somos ruedas sueltas en el universo, que éste tiene ritmos que comienzan y terminan. Con la segunda profecía nos entregan un espejo para reflejar nuestras relaciones, la que tenemos con nosotros mismos y la que tenemos con los demás. En la tercera profecía lo que debemos analizar es nuestra relación como individuos y como especie con el planeta donde vivimos. Acompáñenos a unir los elementos que normalmente vemos sueltos para convertirlos en una fuerza generadora de conciencia, abundancia y prosperidad. En la primera profecía, los mayas afirman que el universo tiene ciclos, períodos de tiempo que comienzan y terminan, como el día y la noche. Que nos encontramos actualmente al final de un ciclo, en un período de transformación, llamado el tiempo del no tiempo, que terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012 y cambiará por completo al planeta y a la humanidad. Afirman que el sistema solar se desplaza en una elipse que lo aleja al centro de la galaxia, de donde recibe cada 5.125 años un rayo sincronizador. Es como el latir lumínico del corazón de la galaxia. Palpita para sincronizar a todos los seres vivos del universo y aumentar periódicamente su nivel de vibración, conduciéndolos hacia una mayor armonía. Predijeron que el miércoles 11 de agosto de 1999, la Luna eclipsaría al Sol y los planetas del Sistema Solar se alinearían para reflejar su energía hacia la Tierra, acelerando el proceso de transformación. En la segunda profecía, los mayas dicen que al aumentar la frecuencia de vibración del planeta, nuestras células, que también vibran permanentemente, tratarían de sincronizarse armónicamente con el nuevo ritmo de vibración. Las células tratan de equilibrarse con el planeta, produciendo enormes cambios en el comportamiento. El hombre se enfrenta a sus miedos, a sus angustias, a todas las vibraciones bajas, para sanarlas y poder así vibrar más alto con el planeta y con el universo. El miedo, el odio y la intolerancia producen vibraciones bajas. El amor, la comprensión y el respeto por todo lo que existe producen vibraciones altas. El comportamiento del hombre puede disminuir o aumentar su energía interna. A menor energía interna, mayor depresión y oscuridad. A mayor energía interna, mayor paz y felicidad. La verificación de los resultados de su comportamiento ante cualquier hecho permiten saber si la actuación sirvió para aumentar o disminuir su energía interna. Si el hombre alteró su paz, es que actuó sin respeto por los demás, seguramente desde la inconsciencia, disminuyendo su energía vital y produciendo un estado de vibración baja. Si se siente bien, es que actuó con comprensión y respeto, valorando y agradeciendo el suceso como una oportunidad para aprender sobre la vida. Es decir, actuó con sabiduría, aumentando su energía vital y produciendo un estado de vibración alta. La segunda profecía dice que nos encontramos en el gran salón de los espejos, en el tiempo en que cada hombre es su propio juez. Es su última oportunidad para aprender sobre nuestro comportamiento y cambiar. La tercera profecía
dice que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, algunos de ellos generados por el hombre, que en su falta de sincronía con la naturaleza solo puede producir procesos de autodestrucción. Otros factores serán generados por el Sol, que al acelerar su actividad por el aumento de su vibración, produce más irradiación, aumentando la temperatura del planeta. Cada uno de nosotros de alguna manera ayudamos a deforestar el planeta o a contaminarlo, con nuestros automóviles arrojando basura en las calles o en los parques públicos, ayudando a que el clima de la Tierra se vuelva en nuestra contra. Los cambios están ocurriendo ya, pero como han ido pasando muy lentamente, nos hemos adaptado a ellos y no los percibimos. El proceso de industrialización que tuvo lugar en el siglo XX ha contaminado dramáticamente la atmósfera con sus emisiones de gases tóxicos. La llamada lluvia ácida, producto de la quema de carbón o derivados del petróleo y de las emisiones de sulfuros y óxidos de nitrógeno a nivel industrial, tiene lugar en todo el mundo y se concentra en las áreas urbanas. Corroe los monumentos y puentes, destruye la pintura exterior, mata los bosques, daña la vida marina, los suelos cultivados, convierte el agua potable en tóxica y reduce la visibilidad. Las chimeneas contaminantes de miles de fábricas, indiferentes al daño que provocan, modificaron las temporadas de lluvias, las estaciones y el clima. En millones de lugares del planeta aún se cocina con carbón y leña, creando fogatas que emiten grandes cantidades de humo, cenizas, vapor de agua y gas carbónico. Todo esto dio lugar a la aparición del efecto invernadero, pues las concentraciones de partículas de carbono que quedan flotando en la atmósfera reaccionan químicamente con los dióxidos, aumentando la suciedad y la temperatura. El aire que respiramos está lleno de partículas de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno y de metano, productos resultantes de la combustión de gasolina en los motores de millones de autos y de miles de plantas térmicas de generación eléctrica. La depredación de selvas para convertirlas en terreno de cultivo o para extender las ciudades se ha convertido en una práctica común. Se incendian los bosques que purifican el aire al convertir el gas carbónico que contiene en oxígeno. El hombre no es consciente del mal que está causando al planeta, ni de que hay que sembrar para reponer la vegetación que consume. Todo el planeta se ha convertido en un gran basural. Enviamos contenedores con residuos radioactivos al fondo del mar. Cargamos barcos enteros con residuos no degradables. Todos estos procesos alteran el contenido de ozono en la atmósfera, un elemento que puede ser beneficioso o perjudicial dependiendo de la altura a la que se encuentre. El ozono, que está en la parte alta de la atmósfera entre 10 y 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, es bueno. Allí encontramos el 90% del ozono. Es un gas cuyas moléculas tienen 3 átomos de oxígeno. La quinta parte del aire está compuesta por oxígeno. Sus moléculas absorben la radiación ultravioleta del Sol y gracias a la reacción producida por su energía se produce el ozono. A esa altura el ozono es beneficioso y tiene 2 funciones de suma importancia para la vida en la Tierra. La primera es que su producción absorbe los letales rayos ultravioletas del Sol, protegiendo los sistemas ecológicos de la Tierra. La segunda es que, al combinarse naturalmente con el hidrógeno que llega a la atmósfera como agua evaporada, se convierte en un poderoso bactericida que asegura la salubridad del aire. Sin embargo, desde la superficie de la Tierra hasta los 10 kilómetros de altura, encontramos el restante 10% de ozono, el cual, debido a los procesos contaminantes del hombre, se ha convertido en algo peligroso. Normalmente este ozono era regulado por la naturaleza.
se generaba y desaparecía inmediatamente al reaccionar químicamente gracias a la luz del sol con el aire. El hombre ha alterado este proceso natural al llenar la atmósfera de partículas suspendidas de aerosoles, humo de carbón y de gases tóxicos, produciendo reacciones fotoquímicas incontroladas. La naturaleza no contemplaba la aparición de las partículas de clorofluorcarbono, utilizadas en la fabricación de aerosoles que permanecen flotando en el aire. Esto ha aumentado a niveles alarmantes el nivel de ozono a baja altura de la atmósfera, convirtiéndolo en polución o en lo que llamamos smog. En altas concentraciones en el aire es malo para el hombre. Produce irritación en las mucosas, dolor de cabeza, disminuye la actividad física, reduce nuestra resistencia a las infecciones y aumenta las enfermedades respiratorias. Afecta los elementos, acelera la cristalización del caucho, decolora las telas, tejidos y obras de arte, disminuye la resistencia a las infecciones y aumenta las enfermedades respiratorias. Perjudica a la naturaleza, produce daños en las hojas de las plantas, eliminando su capacidad de realizar la fotosíntesis y la producción de oxígeno. El hombre al respirar inhala aire y exhala gas carbónico. La vegetación normalmente absorbe los rayos luminosos y transforma con su energía el gas carbónico en azúcares, almidones, celulosa y en el oxígeno que respiramos. Debido a todos estos cambios en la capa de ozono, muchos de los grandes bosques del planeta se encuentran enfermos, tienen disminuida su capacidad de crecimiento y han perdido su follaje. Existen plantas como la del tabaco que son bioindicadores de la presencia de ozono en el aire, ya que sus hojas son sumamente sensibles al ozono y se queman con su presencia. En la alta atmósfera sobre la Antártida han aparecido durante algunas semanas de octubre enormes agujeros en la capa de ozono. Este es un fenómeno que crece año a año. Lo grave es que al permitir el paso de rayos ultravioletas aumenta la incidencia del cáncer de piel, inhibe el proceso de fotosíntesis en las plantas y crea mutaciones genéticas indeseables. Todo esto ha causado un aumento en la temperatura del planeta. Los mayas dejaron escrito que a partir del eclipse de 1999 el proceso se aceleraría. Científicos británicos indicaron que 1997 fue el año más caluroso del que se tiene registro. Expertos en clima de Estados Unidos declararon que enero y febrero de 1998 fueron los meses más calurosos y húmedos de los últimos 100 años. Las variaciones climáticas, consecuencia de las actividades dañinas del hombre y de los cambios en el comportamiento del sol, producen una alteración en las lluvias, disminuye su cantidad, intensidad y regularidad. El aumento de la temperatura producirá fuertes vientos, huracanes y tornados. Los huracanes son tormentas gigantescas y violentas, un vórtice de destrucción y muerte. Se los llama huracán en conmemoración al dios del mal de los aborígenes del Caribe. El huracán Mitch y los fenómenos asociados a la corriente del Niño son evidencias de la tendencia hacia los grandes desastres causados por el clima. El sistema hidráulico es fundamental, pues la Tierra está cubierta en un 70% de agua. Al aumentar la temperatura disminuirá la humedad relativa en el ambiente, lo que traerá como consecuencia menos nubosidad en el cielo y mayor exposición al sol, agravando así el problema. Así se evaporará el agua de los suelos, produciéndose grandes sequías y muchos incendios forestales en todo el planeta. La falta de agua producirá graves inconvenientes en toda la vegetación, reduciendo su crecimiento y disminuyendo considerablemente el tamaño de las cosechas. Al reducirse la cantidad de agua de lluvia, también menguará el caudal de los embalses y lagos, creando serios problemas a toda la fauna de la Tierra. Todo esto causará un fuerte impacto en la economía. Habrá desabastecimiento y muchos productos que dependen del clima, como los forrajes, los cereales, el pescado y la energía hidroeléctrica, subirán de precio de modo vertiginoso. Serán épocas de racionamiento eléctrico, hambre y descontento social. Aumentará el número de plagas e insectos y las enfermedades tropicales como la malaria. El comportamiento del hombre será crucial para sobrellevar el aumento general de la temperatura causada por su propia conducta inconsciente y depredadora.
La tercera profecía dice que el Sol aumentará la cantidad e intensidad de las erupciones solares. Esto también contribuirá a producir un aumento en la temperatura del planeta. Los mayas estudiaron principalmente el comportamiento del Sol. Sabían que produce la luz y los ciclos que hacen posible la vida en la Tierra. Sus estudios son la base de sus profecías sobre los tiempos que vivimos y se fundan en cambios solares. En la actualidad, los científicos tienen varios satélites dedicados exclusivamente al estudio del Sol, una de las 100 billones de estrellas de nuestra galaxia. El Sol tiene ciclos que cambian sus niveles de actividad cada 11 años. Rota sobre su eje una vez cada 27 días. Hoy sabemos que nuestro Sol contiene el 99,8% de la masa del sistema solar. No es un cuerpo sólido como la Tierra, sino que está compuesto principalmente de gases. El 75% del Sol es de hidrógeno, que permanentemente se convierte en helio a través de una reacción de fusión nuclear a muy elevadas temperaturas en su núcleo. Al hacerlo, produce una enorme cantidad de energía en forma de radiaciones y partículas que irradia hacia afuera, hacia su superficie, hacia el sistema solar. Emite radiaciones de onda corta, como son los rayos X, los ultravioletas, la luz visible y la radiación infrarroja, productora de calor. También genera partículas de plasma de hidrógeno y helio, llamadas viento solar. Salen disparadas en forma de chorros, como los que producen los aspersores de agua. La luz, el calor y el viento solar vienen hacia la Tierra. El planeta tiene a su alrededor un campo de fuerza magnético, un escudo de protección con forma esférica que es del triple de su tamaño. Este escudo llamado magnetosfera contiene a la atmósfera dentro del planeta. En su parte más alta se encuentra la ionosfera, donde el oxígeno y el nitrógeno que respiramos interactúan con las partículas de helio e hidrógeno que llegan con el viento solar. Allí se produce el ozono, al reaccionar con los rayos ultravioletas. Estas partículas de viento solar traen una energía contenida en sus electrones de varios cientos de voltios que cargan eléctricamente la atmósfera del planeta en la ionosfera. A veces aparecen manchas solares en la superficie del Sol. Se trata de regiones con campos magnéticos muy fuertes que producen fuertes estallidos de plasma en el Sol. Al hacerlo irradian hacia la Tierra llamaradas con una fuerza de miles de bombas de hidrógeno, cantidades inusuales de luz y calor y partículas de viento solar de alta energía. La atmósfera recibe la carga de esta energía inusual ocasionando tormentas eléctricas. Los rayos producen daños en los transformadores de las redes que llevan la electricidad a nuestras casas, ocasionando pérdidas de información en los sistemas informáticos. El viento solar daña los componentes electrónicos o los paneles solares de los satélites, ocasionando interrupciones en las comunicaciones y en los sistemas de posicionamiento y de navegación. Los mayas tuvieron su mente abierta siempre al cosmos. Su religión fue eminentemente astronómica. Comprendieron que el ser humano no es más que una proyección de energía y que sin energía no hay materia. Encontraron que esa energía depende del Sol, que todo ser viviente, animal, vegetal o mineral, no puede existir sin la fuerza invisible del Sol. Si falta la luz del Sol, la vida se hace lenta. Por ese motivo dormimos cuando no está presente. Descubrieron además que la energía se mueve en ciclos y que el ciclo básico depende del giro de la Tierra sobre su eje y de la posición alrededor del Sol. En su búsqueda por explorar y aumentar la energía interna, se concentraron en la aparición del Sol en el horizonte por el este y su desaparición por el oeste, definiéndolas como las manifestaciones más importantes de la dependencia humana de la fuente de energía. Definieron su concepción del espacio basándose en ese movimiento básico. Simbolizaron las 4 direcciones cardinales: la esfera terrestre en el centro y sobre ella la esfera celeste, el dominio de Kinichahau.
4 direcciones cardinales que también se encuentran manifestadas en los brazos y piernas, los que definen el espacio donde se mueve nuestra energía interna. También se manifiestan en los elementos básicos que se encontraban a su alrededor: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Crearon así un espacio virtual a nivel planetario, en donde la Tierra siempre existe moviéndose alrededor del Sol. Encontraron que este espacio tenía 4 puntos, definidos por las posiciones extremas de ese movimiento. Los mayas descubrieron los equinoccios, 2 únicos días de equidad al año, en los que la duración del día y la noche son iguales. Los solsticios, 2 únicos días al año, en los que el sol sale exactamente en el mismo sitio del día anterior, se queda quieto. Durante los otros 363 días, el sol siempre sale más adelante que el día anterior y avanza en su recorrido, la eclíptica. Entre el equinoccio de verano del 21 al 22 de marzo, el solsticio de verano del 20 al 21 de junio, el equinoccio de invierno del 22 al 23 de septiembre y el solsticio de invierno del 21 al 22 de diciembre, se encuentran las 4 esquinas del espacio maya. Son las esquinas que definen las 4 estaciones climáticas del planeta, que cambian fundamentalmente la radiación recibida por el Sol, acelerando o retardando el crecimiento de todos los seres. Primavera, verano, otoño e invierno, las manifestaciones más evidentes de la incidencia de la energía del Sol sobre la vida en nuestro planeta. Pero los mayas llegaron a la conclusión de que no todas las cosas tienen las mismas propiedades, a pesar de estar todas expuestas a la misma luz del sol. Encontraron que el sol no es la única influencia energética. La luna refleja la luz del sol, influyendo con su fuerza de atracción a todos los fluidos en el planeta. Eleva las aguas y las vuelve a bajar suavemente. Los mayas notaron que sus fases actúan sobre los estados de crecimiento. Encontraron que todos los planetas, a través de sus movimientos, tienen influencia sobre nosotros. Toman la energía que necesitan del Sol e irradian el sobrante hacia el espacio, como una piedra que expuesta al Sol irradia calor a su alrededor. Las posiciones de los planetas son muy importantes. Provocan la pleamar y bajamar. Determinan las temporadas, las tormentas húmedas, la temperatura terrestre e influyen sobre las aguas dulces y saladas. El sistema solar, en su elíptica de 26.000 años que lo aleja y acerca al centro de la galaxia, gira alrededor del Alcíone, el sol central de la constelación de las Pléyades. Este movimiento es conocido por los científicos con el nombre de la precesión de los equinoccios. Esta constelación era de suma importancia para los mayas, tal es así que una de sus estrellas lleva su nombre. En la mitología griega, las Pléyades eran 7 hermanas, hijas de Atlas y Pleione, de las que se enamoró Orión, el cazador gigante que vivía persiguiéndolas. Sus nombres eran Electra, Maya, Taigete, Alcíone, Seleno, Astérope y Mérope. Zeus, para ayudarlas a escapar, las convirtió en palomas. Volaron y se convirtieron en el conjunto de estrellas de la constelación de Tauro, el Toro. Los mayas descubrieron en sus estudios que existen unos campos energéticos alrededor de todos los seres vivos, que se ven afectados por estos ciclos de energía en movimiento. El hombre maya abrió su mente al cosmos y conectó su corazón desde la Tierra con nuestro Sol, y de ahí con Alcíone en las Pléyades para llegar a Hunabku, en el centro de la galaxia. Así se mueve la energía conscientemente. Los mayas también encontraron que hay sitios geográficos que facilitan la conexión consciente con el universo, donde se mueven vórtices de energía.
En la actualidad, vemos que en todos los cuerpos esféricos planetarios, entre los 19 y 20 grados de latitud sur y norte, se presentan en el plano físico fenómenos que expresan el pasaje de energía. Veamos la Luna. A los 19.5 grados en su cara oculta aparece una extrusión de lava llamada Mare Tsiolkovsky. En su parte superior está el Mare Moscoviense. En el Sol, la mayor cantidad de explosiones o manchas solares en la corona se manifiestan a los 20 grados de latitud sur, como en esta foto, y a los 20 grados de latitud norte. Marte tiene el volcán Olympus, el más grande del sistema solar, a 19.3 grados latitud norte. Venus tiene los volcanes activos Alfa y Regio a los 19.5 grados. El gran punto rojo de Júpiter está a los 19.5 grados latitud sur. En Saturno, la nave Voyager tomó unas fotografías de las nubes en movimiento y sus fluctuaciones más fuertes se encuentran a los 19.5 grados norte y sur. En Neptuno se encontró un punto oscuro a los 19.5 grados latitud sur. La Tierra tiene su volcán más activo, el Mauna Kea en Hawái, a los 19.5 grados de latitud norte. ¿Es solo una casualidad? Valdría la pena investigar la teoría que Richard Hoagland elaboró al respecto. Veamos el sitio donde vivieron los mayas en nuestro planeta. Analicemos geométricamente esa ubicación. Un cuadrado contiene a la esfera. Coloquemos una línea sobre el ecuador a los 0 grados y otra vertical a los 90 grados de longitud. Contengamos el cuadrado dentro de otra circunferencia. Si dibujamos dos triángulos equiláteros, veremos que sus bases se encontrarán a 19.5 grados de latitud norte y sur. Curiosamente, a los 19.5 grados de latitud norte y 90 grados de longitud, se encuentra la pirámide de Kukulcán, en México, en el centro de la masa continental americana. La pirámide de Kukulcán es una muestra de los conocimientos matemáticos, geométricos, astrológicos, filosóficos y religiosos mayas. Ocupa el centro exacto del espacio terrestre y es el punto de enlace entre el espacio celeste y el inframundo. Una pirámide fue construida allí por los mayas en el año 430 de nuestra era, y luego, en el apogeo de su civilización, creció sobre ella la que aún permanece. La pirámide es un gigantesco reloj solar. La utilizaban para ajustar sus calendarios. Una confirmación del conocimiento exacto de los movimientos del Sol le da sentido filosófico, cronológico y esotérico a su religión. Permite activar todos los centros energéticos del hombre, los chakras, que alimentan de energía los sistemas físicos glandulares. Utilizaban sonidos rítmicos que ayudaban a la mente a sincronizarse con el todo, produciendo vibraciones energéticas muy altas, estados de sensibilidad especial. La ubicación de la pirámide conecta la columna vertebral del hombre con el Kuksan-Suun, la columna vertebral del universo, el cordón que une al hombre maya con el Sol y con el centro de la galaxia, con Hunab-Ku. Esto se lograba al sincronizar las dos partes del cerebro del hombre, la parte izquierda que controla la razón, la lógica, con la parte derecha que maneja la intuición, la sensibilidad. Al vibrar colectivamente se conectan las mentes en una sola, permitiendo trascender a nuevas dimensiones del ser. Los mayas aprendieron a utilizar la mente con los dos hemisferios del cerebro, simultánea y equilibradamente, logrando desarrollar nuevos sentidos telepáticos que permiten la unidad de conciencia colectiva. Una semana después de su nacimiento, el niño maya comenzaba su primer proceso de iniciación para la utilización eficiente del cerebro. Aprisionaban la cabeza del recién nacido en unas tablillas de madera, envolviéndolas fuertemente con una tela de algodón para producir un estiramiento de los huesos del cráneo.
A través de esto acomodaban y excitaban dos glándulas, una que se encuentra a la altura del centro de la frente, a la altura del tercer ojo, llamada glándula pituitaria, y otra que se encuentra en el centro del cráneo, llamada glándula pineal. Estas glándulas, trabajando en conjunto, producen unas sustancias que desarrollan la clarividencia, es decir, excitan al cerebro, permitiéndole captar o transmitir el pensamiento. Para los hindúes, estas glándulas se comunican directamente con los chakras de la frente y de la coronilla, sitios de entrada de la energía del prana, del pua. También producen estados especiales de sensibilidad en la mente, en la conciencia, facilitando el contacto espiritual, la comunicación con las esencias de todos los animales, de todas las plantas, de todos los elementos. Haciendo esto, lograban que los hemisferios del cerebro funcionaran de una manera simultánea más efectiva. Cuando el niño cumplía 20 meses, comenzaba el segundo proceso de iniciación. De la cinta que todavía aprisionaba su cabeza, la madre le colgaba una bola de copal, una especie de incienso sagrado, justo entre las cejas, en el centro de la frente. Ese olor excitaba las glándulas, y la necesidad de forzar la vista para mirar la bola de copal en el centro de los dos ojos le enseñaba a utilizar simultáneamente ambos hemisferios cerebrales. Investigaciones actuales demuestran que nuestro cerebro prácticamente no utiliza su parte derecha, y cuando los dos hemisferios operan en conjunto, se produce una mayor percepción de la realidad. Por ejemplo, es posible ver el aura, el campo de energía que todas las personas emiten a su alrededor, que cambia de color de acuerdo a los estados de ánimo. Las imágenes estereoscópicas utilizadas usualmente en libros y postales no son más que un ejercicio para que nuestro cerebro aprenda a utilizar simultáneamente sus dos hemisferios mientras se esfuerza por descubrir una figura. El diseño de la pirámide de Kukulcán está basado en proporciones áureas generadas por la descomposición armónica de una circunferencia insertada en un cuadrado, de un cubo inserto en una esfera. La pirámide se puede contener en un cuadrado de 55 metros de cada lado, inserto en una circunferencia de 80 metros de diámetro. Tiene la orientación precisa de 17 grados al noreste para recibir la luz del sol en los días del equinoccio y permitir así el armonioso juego de luces que simboliza la bajada a tierra de Kukulcán. Su ubicación estratégica favorece la atracción de la energía del sol en los equinoccios, cuando los días tienen la misma duración que la noche. La luz y la sombra están en equilibrio. Ese es el momento en el que están dadas todas las condiciones energéticas y espaciales para dirigirse hacia Hunabku. En una ceremonia con mantras rítmicos se producen estados alterados de la conciencia que permiten percibir la realidad de una manera diferente. Si al cuadrado se lo rota 45 grados, la circunferencia se divide en 8 medidas iguales, las que al unirse dan surgimiento a un octágono. El octágono define el tamaño y la ubicación en su centro de 4 escaleras de piedra que conducen al templo en la parte superior de la pirámide. El ancho de las escaleras es definido por triángulos con su base en los lados del cuadrado. El lado del octágono tomado como radio define el tamaño de la plataforma central y el templo en la parte superior. Verticalmente también es asombrosa. Tiene 30 metros de altura. 9 plataformas soportan un pequeño templo en la parte superior que representa a nuestro mundo. Sobre él la bóveda celeste, espacio del sol, Kinichahau. Las 9 plataformas representan a los 9 señores de la noche, del conocimiento y del tiempo. Los conocedores de la mente total del universo,
los adivinos de la armonía, seres que enseñaron a los mayas a comprender y sentir la unidad. Ellos trajeron el saludo maya, Inlakesh, Alaken, yo soy tú, tú eres yo, una muestra de armonía con el respeto por la libertad del individuo y sus decisiones. La inclinación de las 9 plataformas de la pirámide es de 51 grados, 51 minutos, es decir, la séptima parte de la circunferencia, igual que la inclinación de la pirámide de Keops. Cada escalera tiene 91 peldaños de piedra, haciendo 364 gradas en total. Y si se añade la plataforma superior, se conforman los 365 días del año solar. Las balaustradas de las escaleras contra las que se proyectan la luz y sombras de los equinoccios tienen ángulos de 45 grados exactos. La decoración exterior de la pirámide no fue arbitraria, sino pensada y estudiada profundamente para representar simbólicamente lo más significativo de su realidad, el tiempo. A cada lado de la escalinata principal hay 26 bajorrelieves, o sea, 52 paneles por fachada, que corresponden al ciclo maya de 52 años, fractal del gran ciclo de 5200 tunes entre rayos sincronizadores. ...18 plataformas, 9 a cada lado de la escalera principal... son claros simbolismos de la división del año solar maya en 18 meses. 5 adornos o almenas coronaban el templo en la parte superior por cada uno de los 4 puntos cardinales. Producen el simbolismo del Uinal, o mes de 20 días. Desde el día 16 de marzo, todo el pueblo maya se congregaba comandado por sus señores y por los ajauquines, los sacerdotes del culto solar, alrededor de la pirámide de Kukulcán. Las almenas con plumas de quetzal y banderas engalanaban el templo en lo alto, símbolo de las fiestas y del vuelo de Kukulcán para recibir el año nuevo. Comenzaban así los Wayeb, los últimos 5 días del año, que con sus noches eran considerados nefastos. Era el tiempo para las ceremonias de purificación, cuando se realizaban ayunos colectivos como señal de limpieza. En la plaza, frente a la pirámide, se bailaba para equilibrar las energías masculinas y femeninas, como ofrenda a Chak, la esencia de la lluvia. Mantras sagrados, palabras repetidas rítmicamente con los nombres de las esencias, producían un estado alterado de conciencia colectivo. El día 21 de marzo, quinto y último día Wayeb, 21 de Xul, día del equinoccio de verano, entre la 1 y las 4 de la tarde, se producía un movimiento ondulatorio de luz y sombra contra la balaustrada de la escalera principal, que remata en la cabeza de la serpiente. Kukulcán desciende del cielo, anunciando el nuevo año y la época de siembra. El fenómeno de luz y sombra indica el final de la sequía, el movimiento que comienza para preparar las tierras para la siembra, cuando se volvían a escuchar los cantos de las aves, la primavera. Al atardecer, hacia las 4 de la tarde, se veía el primer triángulo isósceles en la parte superior de la pirámide, y luego, poco a poco, se iban formando uno a uno los 7 triángulos que conforman el cuerpo serpentino de la pirámide. 7 triángulos isósceles de luz que representan los 7 chakras del cuerpo humano. 7 serpientes es también el nombre de la semilla de maíz. La cabeza de la serpiente, a un lado de la escalera principal, toma la vida al recibir la luz del sol. En su boca se depositaban las ofrendas, y en lo alto de la pirámide se encendía el fuego del año nuevo, con el que se procedía a quemar incienso y copal. El copal estaba dedicado al ritual del sol y del fuego. Se tomaba una bebida llamada balché,
miel fermentada con pepitas de calabaza y habas que simbolizaban el tiempo de siembra. El último triángulo formado es el primero en desaparecer, en un movimiento que vuelve a conducir simbólicamente a la serpiente emplumada hacia el cielo. Se repartía el fuego nuevo en antorchas, a cada familia le tocaba uno. Se recogían las banderas y se volvían procesiones a la casa del Señor, y de allí cada cual a la suya. Con el fuego nuevo se procedía a quemar los montes para preparar la tierra para la labranza. Utilizando su sabiduría sobre los ciclos naturales, los mayas lograron aumentar su energía vital, aumentar su intuición y percibir todo como una unidad de conciencia. Tuvieron la claridad para prever que nosotros pasaríamos por los mismos procesos evolutivos y nos dejaron claves para ayudarnos. La serpiente cascabel, Crotalus durisus, representa al sol en la cultura maya. Tzapcan, su nombre en lengua maya, significa Tzap cascabel y Can, serpiente. También quiere decir cuatro. Cuatro serpientes, cuatro elementos, cuatro ciclos. Nacimiento, crecimiento, madurez y muerte. Cuatro estados en la naturaleza, cuatro movimientos de las ondas, los cuatro puntos del espacio que formaba el Sol con los equinoccios y en los solsticios. Para los mayas era un reloj solar. Cada año en julio, cuando el Sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, la serpiente cambiaba de piel y en su cola crecía un nuevo cascabel con forma de corazón que simboliza el año maya. Los triángulos isósceles de su piel se volvían el elemento más importante de la decoración de sus palacios y pirámides. Homologaban la pérdida de sus colmillos una vez cada 20 días con el mes o Huinal maya. La serpiente simbolizaba el movimiento ondulatorio y cíclico del tiempo. El cambio de piel de la serpiente y su resurgimiento de cada año representa la vida eterna, la reencarnación, el convertirse en un ser nuevo. Los mayas creían que el espíritu comienza encarnándose en una serpiente, obligado a reptar en el polvo de la tierra. Muere y renace muchas veces, perfeccionándose hasta poder erguirse del suelo. En ese momento desarrolla las emociones, encarnándose en un animal y evoluciona paso a paso hasta nacer como un hombre, obteniendo la razón, el pensamiento. Una vez que el espíritu se ha encarnado en un hombre, deja la forma física a través de su propio esfuerzo consciente y se eleva hacia planos superiores como un pájaro, la serpiente emplumada. La historia de la evolución de la serpiente en águila es la base de la filosofía maya. El hombre maya se transforma a sí mismo y se hace verdaderamente libre en ese proceso eterno de evolución ascendente de conciencia. El águila simbolizaba al espíritu. La pluma representaba el elemento aire, el elemento espiritual que permite viajar sin límites y sin fronteras por el universo. Las plumas de águila, de quetzal o de cualquier otro pájaro representaban estados de conciencia. Cuanto más grande era el penacho de la persona que lo llevaba, mayor era su estado de conciencia. Los mayas ganaban sus plumas en las iniciaciones gracias a sus conocimientos. Si los iniciados pasaban las pruebas exitosamente, sus maestros los premiaban con jades, turquesas, cascabeles y plumas. La escuela de misterios de Kukulcán enseñaba a elevar la energía vital, la energía de la serpiente, el Kundalini hindú. Se unían todos los centros energéticos a través de la columna vertebral con la energía del águila espiritual en la cabeza.
Para lograrlo, se requería de un acto de sacrificio de la voluntad individual a la voluntad suprema de Dios. La voluntad del individuo, la serpiente, es puesta en línea con la voluntad de Dios, del águila. El individuo debía morir para sí mismo, con el fin de renacer unido a la conciencia cósmica, el todo. Abandonar su identidad ilusoria, su ego, sus apegos emocionales, materiales, sexuales. Esta es la historia que cuentan los murales mayas, pero para entenderla, debe leerse con los ojos del conocimiento. Se necesitan años de preparación para enfrentar las pruebas supremas y entonces, absolutamente solos, encontrarse con Dios. En nuestro próximo programa veremos la cuarta profecía. Nos anuncia el reverdecer del planeta, cuando el hielo de los glaciales que se encuentran en los polos se convierta en agua y llegue a sitios donde no ha estado en los últimos miles de años. Esto cambiará la forma de los continentes donde vivimos. También continuaremos escuchando el eco de las voces de los mayas. Acompáñenos en su canal Caracol.